Interno Bruto Mundial. Eso es el progreso, ese es la libre empresa, el libre mercado, el libre cambio, la prosperidad, la eficiencia, la globalización. Y pobre del que se oponga a estas cosas, es un cavernícola comunista en contra de la libre empresa, estatista, etcétera, 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 etcétera. Bueno, empecé con esta introducción que ojalá haya atraído su atención para mostrarles varias cosas. Primero, no todo lo que brilla es oro. Segundo, esa dicotomía entre Estado y mercado ha sido y será absolutamente falsa. Absolutamente estéril. Es un comedero de cuento para tener a la gente confundida. Estado y mercado han estado sirviendo a los mismos amos todo el tiempo. Todo el tiempo. Es el viejo truco del ladrón que dice, el ladrón, el ladrón, el ladrón, el ladrón. Lo que hay que hacer es obviamente transformar al Estado, hay que ciudadanizar al Estado, hay que desprivatizar al Estado y transformar al mercado. Y ahí recién es cuando llegamos nosotros con la superintendencia. Ahí es el punto que quería llegar. Y hay que transformar al mercado, hay que civilizar al mercado, hay que desestatizar al mercado. Que haya responsabilidad de los operadores dentro del mercado, pero que haya responsabilidad de todos, que las puertas al mercado estén abiertas a todos. Porque en un libre juego de la oferta y la demanda entre los tiburones y las sardinas, ¿quiénes creen que salen ganando? Entonces, miren, yo empezaba contándoles un poco fruto de esta cuestión porque la evidencia inmediata de esto es, ¿cuántas compañías de Indias británicas, de Indias orientales existían? Hace tiempo. ¡Una! Monopolio. Y ellos eran los que hablaban del libre mercado y ellos eran los que estaban financiando a todos los teóricos que después plantean toda esta cosa. Ustedes han oído hablar de John Locke, uno de los teóricos más importantes de la libertad y todo. ¿Sí? ¿Se han oído hablar de él? Él era accionista de una compañía traficante de esclavos. Escriban John Locke, L-O-C-K-E. Bueno, entonces, ahora sí llegamos al punto. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado es la última concreción, de las últimas concreciones institucionales de este proceso constituyente que hemos vivido aquí en el Ecuador. Ustedes de pronto son muy jóvenes, pero en los últimos años hemos tumbado 3 presidentes, 2 vicepresidentes y andábamos de saltos a brincos, con un fraccionamiento político, cada cual queriendo tirar para su lado, sálvese quien pueda, en una confusión terrible. Salieron 3 millones de compatriotas, 3 millones de familiares, ¿no? En medio de una crisis financiera en la que los protagonistas de la crisis al día siguiente fueron nuevamente elegidos y nuevamente volvieron a ocupar cargos públicos y estar inclusive involucrados en el manejo de las más grandes empresas de medios de comunicación e inclusive de universidades. No me harán que suelte la lengua porque me están filmando. Y entre otras cosas, yo resulto ser una especie de juez administrativo de segunda instancia, entonces van a decir que es prevaricato. Es que les dejo a ustedes para que averigüen. A mí no me crea nada, averigüen. Bueno, entonces, parte del proceso constituyente es la formación de estos nuevos referentes que, independientemente de las personas, lo que van marcando es la necesidad de un proceso de cambio que incluye el tema de la Asamblea de Montecristi y que entre los mandatos de la Constitución está el tema de la superintendencia. Pero eso es todo el tema formal. De lo que estamos hablando es que esto forma parte de un nuevo trazado de la cancha. Esto forma parte de un nuevo balance de poder. Esto forma parte de la construcción de un nuevo Ecuador. Esto forma parte de un esfuerzo por dejar al pasado en el pasado y por construir una economía verdaderamente sostenible y verdaderamente inclusiva.
Entonces ahora sí podemos empezar a hablar, vamos a recuperar todo lo que nos dice la teoría económica respecto a los monopolios y ahí vamos a empezar a conversar del asunto. ¿Qué se les ocurre? ¿Ustedes han oído a algún teórico de la economía que esté a favor de los monopolios? ¿No? O sea, actualmente no. Los directores no. ¿Y de los antiguos? ¿Quiénes? ¿Qué tipo de monopolios? Bueno, Ah, ¿qué tipo de monopolios? Esa es una buena pregunta. monopolios naturales, sí. Es que los monopolios naturales uno no puede estar a favor o en contra, están ahí. ¿No es cierto? ¿Sí saben lo que son monopolios naturales todos? A ver, ¿qué son los monopolios naturales? Es la inversión que se tiene que hacer, entonces por ende la asume el Estado para que tenga precios bajos para todo el mundo. Bueno, son cosas que necesitan las sociedades, pero indispensablemente. A ver, en lo fundamental estás bien, pero ahí metiste un tema del Estado que es justamente lo que está en disputa, ¿no? Porque te dicen, porque fíjate, aquí el tema de un monopolio natural tiene que ver, y aquí es un tema interesantísimo, en realidad es cuando el umbral de inversión es tan grande en proporción a la escala del mercado. ¿No es cierto? Si la escala del mercado crece, de pronto es... Entonces, tú tienes ejemplos clarísimos, la red de alcantarillado, la red de provisión de agua potable, la red del teléfono fijo, ¿no? Son claramente... O sea, meter a alguien más al mercado significaría unos costos de entrada enormes, con un beneficio para el consumidor o para las otras empresas insignificante, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el tema, pero es que el Estado es un monopolista y una cosa así. Entonces, ¿qué dejamos eso en manos de tal vez los banqueros o de la compañía de Indias Orientales? ¿Qué se les parece a ustedes más conveniente? Porque ustedes saben que la empresa privada siempre es más eficiente y mejor si es que son ingleses, ¿no ve que eso desde chiquito hablan inglés? Entonces, son bien inteligentes. Entonces, esa podría ser una opción, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la discusión respecto a los monopolios naturales. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen respecto a los monopolios? ¿Qué más saben de los monopolios? Ayúdenme, pues yo estoy en este puesto nuevito y todavía no mismo me entero de qué mismo es lo que hay que hacer. Pero son pérdidas de eficiencia. ¿Son pérdidas? ¿Por qué? Porque reducen la cantidad a un precio más alto. Por lo contrario, reducen escasez, exacto. Ajá, sí, lo mismo. Bueno, ahora que ya sabemos más o menos qué es lo que hacen los monopolios. Bueno, y la otra cosa, cuando hablamos de monopolios hablamos en términos genéricos, ¿no? Porque ustedes saben que existen los duopolios, ¿sí han oído hablar de eso? Los oligopolios, hay mecanismos de competencia monopolista. Y cuando el poder reside no en el lado de la venta, sino en el lado de la compra, ¿cómo se llama? Monopsonio, duopsonio, oligopsonio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos en la misma página. Hasta ahí sí me sabía. Hasta esa parte sí me sabía. Ahora viene lo difícil. Bueno, y ahora que vemos que los monopolios han sido malos, ¿han oído ustedes de que hay monopolios aquí en el Ecuador? ¿Sí? ¿Seguro? No me digan, porque ahí estoy frito. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde hay monopolios? Ayúdenme a trincar a los monopolios para ver qué hacemos. Hay oligopolios. Hay monopolios, hay oligopolios, duopolios, oligopsonios, ¿no es cierto? Todo eso hay. ¿Dónde? En todo lado. Métase a la página web de la superintendencia www.scpm.gov con B grande.es SCPM, Superintendencia Control Poder Mercado. Entonces ahí tenemos hechos de estudios a 400 sectores de la economía. Por todo lado hay monopolios. Tenemos monopolios hasta en la sopa. Pero es que también dice el artículo, lo ideal sería tener competencia perfecta, pero dicen que la competencia perfecta es algo utópico, no existe. O sea, siempre va a haber una cierta cantidad de concentración de poder en las empresas. Así es. Así es, por eso, pero es que todo eso es una doctrina neoclásica. No toda la economía es lo que está en los libros de texto. Eso es corriente del pensamiento, que ahora es monopólica. Porque si usted piensa distinto de lo que dicen sus libros de texto, está en el ostracismo profesional. No le dejan enseñar en algunas universidades. Pero esa es solo una corriente del pensamiento. Una corriente muy reciente además, la economía neoclásica. Y en realidad
la mayoría de las leyes, la mayoría de las autoridades, las autoridades de regulación de competencia antimonopólica, están informadas, están orientadas por esa misma doctrina. O sea, contraponer el monopolio a la utopía de competencia perfecta. Ahora, el problema que tenemos aquí es, si buscamos en 400 sectores y en todo lado hay monopolio, más o menos grados de monopolio, si nos ponemos a echar hacha por todo lado, nos quedamos sin aparato productivo. ¿Cómo hacemos? ¿Perdón? Como que creando leyes que les controlen, que no... Claro, que les Exacto, ¿sí? Viendo qué monopolios son los más malos para la sociedad, midiendo cuáles son los... Y sobre todo, con la regulación, priorizando, como bien dices vos, cuáles son los peores, cuáles son los que tienen un efecto mayor sobre la economía, sobre la sociedad, ir sintonizando el interés de estos operadores más grandes con el interés de la nación, pues no el interés de todos. Sí, bueno, más o menos por ese mismo lado estamos. Qué alivio. Por ese lado estamos. Miren, el problema que se plantea entonces es cómo regulamos y qué hacemos con los más malos. Y cómo determinamos cuáles son más malos que otros. Tengo una pregunta. Sí. Si tengo cierto grado, o sea, como un porcentaje del mercado que sea monopolio, como es una empresa más fuerte y más consistente estructuralmente, no puedo tener una seguridad de proveer productos. ¿Desde ese punto de vista es bueno el monopolio o eso es mentira también? Ese es un interrogante importante, porque fíjate, hay algunos casos, de hecho en la historia de los países que se desarrollaron, vos encuentras que los monopolios jugaron un papel importante, ¿no? Porque si no hubiera, esas grandes empresas no pudieran haberse involucrado en grandes inversiones, ¿sí? Y entonces tienes el tema de la integración. ¿Saben lo que es integración horizontal? Cuando se compran a las empresas que están en el mismo sector. Y vertical, cuando están hacia atrás o hacia adelante en la cadena de valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esos monopolios de alguna manera también están muy involucrados en el tema de la innovación y en la aventura que significa introducción de nuevas tecnologías o de nuevos mercados, o meterse a nuevos mercados, ¿no? Entonces, un autor que les puede servir en eso, si están interesados en eso, es Schumpeter. Schumpeter. Entonces, muchos empresarios utilizan a Schumpeter para justificarse, pero en realidad si le leen a Schumpeter, él está totalmente en contra de eso. Tiene un libro que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, y claramente muestra él cuál es su visión respecto al tema de los monopolios, ¿no? Sí. ¿Cuál es el fin, cuál es el fin que persigue esto de seguir o de controlar a los monopolios si son la estructura en la que se verifica ese sistema capitalista? Pues así como los Estados Unidos tienen un montón de leyes que prohíben los monopolios o cosas así, necesitan de ellos para que el sistema sobreviva, y es lo mismo que pasa aquí. O sea, si bien Correa se jacta de que hay una revolución, la riqueza sigue concentrada en los que siempre han tenido poder. Entonces, ¿cuál es el fin de perseguir esto si no se va a dar? Si necesitamos de eso para que el sistema siga bien, o sea, tendremos que acabar con el capitalismo, no sé, generar otra estructura, qué sé yo. Buena pregunta. De pronto hay que acabar con el capitalismo. No sé, eso habría que ver. A ver, vamos por partes. En realidad estás dando en la clave del asunto. El capitalismo lleva a los monopolios, o el capitalismo necesita de los monopolios. ¿Puede el capitalismo necesitar de los monopolios o es que el capitalismo lleva a los monopolios? Primera pregunta. Es decir, la plata llama a la plata. Ese es parte del problema que tenemos. ¿No es cierto? Pero yo sí diferenciaría entre lo que es la economía de una potencia, como los Estados Unidos, de un país desarrollado, Estados Unidos, Francia, Alemania, de lo que es la economía de un país como el nuestro, que está subdesarrollado, ¿no? O sea, aquí la situación de los monopolios entran para cerrar las puertas y no permitir que haya nada más, ¿sí? En el caso de los Estados Unidos, de los países desarrollados, si ustedes quieren, una de las características fundamentales es que se trata en lo fundamental de un mercado de vendedores, perdón, de un mercado de compradores,
Entonces, el eje de las ganancias en esos países se dan vía cantidades antes que vía precios. Aquí, si se dan cuenta, parte de lo que estaban ustedes estableciendo, y valdría la pena que ustedes trabajen sobre ese tema, por ejemplo, es ubicar cómo los monopolios están en el corazón del atraso del país. Sí, o sea, si en los Estados Unidos los monopolios son los que asumen los retos de la innovación científica y tecnológica, acá son precisamente los principales interesados en que no pase ningún tipo de innovación. O sea, aquí los monopolios lo que hacen, la ley del mercado que opera en el Ecuador no es la ley de la oferta y la demanda, es la ley del perro del hortelano. Es decir, las rentas monopolistas acá es porque tienen un tan chiquito que se instalan y no dejan que nadie entre. Y en parte utilizan métodos económicos, ilegítimos pero económicos, pero en otra parte utilizan otro tipo de mecanismos, ¿no? Viene aquí, por ejemplo, estamos haciendo mañana, por si acaso están invitados todos ustedes de la Politécnica Nacional, es el 8º taller internacional que hacemos en estos 7 meses, y vamos a discutir el tema de tecnología y regulación de mercado en América Latina en el tema de la energía. Entonces ahí vamos a discutir el tema de los monopolios naturales, por ejemplo. Ahí es un ejemplo clásico de monopolios naturales. Pero hay varios temas, o sea, en la cuestión de la energía es un sector muy complejo, entonces hay varios nichos en los que se dan otro tipo de monopolios y en los que hay lucros no solamente innecesarios, sino insostenibles para ciertos sectores privados, ¿no? Entonces, solamente le acabo la idea. Mañana y pasado mañana tienen esta situación. Entonces, yo creo que es importante distinguir estas dos cosas para seguir en el análisis, ¿no es cierto? Entonces, en los Estados Unidos, al menos hasta hace poco tiempo, yo creo que las cosas están cambiando ahorita, porque ahorita el ejemplo más claro de los monopolios son los grandes bancos. En Estados Unidos hay 8.400 bancos, pero 10 son los que controlan todo y tienen, qué sé yo, JP Morgan Chase tiene 93 millones de dólares en derivados financieros fuera de balance. ¿Ustedes ¿sí han estudiado contabilidad? Sí. Ya, ¿saben lo que significa fuera de balance? No. Las cuentas de orden, las cuentas contingentes. Es decir, que no operan dentro del estado de pérdidas y ganancias de la empresa. Bueno, ¿saben ustedes cuál es el Producto Interno Bruto Mundial? ¿Tienen una idea? El concepto latino, no sé, como yo sé que a ustedes les gusta bastante el inglés para que no se confundan. En inglés, billions quiere decir millardos en español. 1.000 millones. En español, billones quiere decir millones de millones. Entonces, JP Morgan Chase tiene 93 billones. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto Mundial en dólares? $69. Es decir, que ellos tienen más que todo el Producto Interno Bruto Mundial en deudas. Entonces, ¿han oído hablar del too big to fail? ¿Sí? Y el too big to jail. Bueno, miren, yo creo que al gerente de JP Morgan Chase deberían darle el Premio Nobel de Economía, pero también el de La Paz, el de Física, el de Química, el de Medicina, todos juntos deberían darle. Porque este señor tiene 93 billones de dólares en sus cuentas fuera de balance, valora los activos tóxicos gigantescos que tiene al precio que le dé la gana, no es mark to market, sino mark to model, el modelo que ellos les dé la gana, no es un modelo regulado por la autoridad, sino que es el que la empresa quiere y que además es secreto, porque es secreto comercial. El gobierno de los Estados Unidos les da millones de dólares a través de la Reserva Federal y a través de la tesorería. Ellos incluso, igual que acá, los bancos controlan la Banred para la distribución del bono de desarrollo humano. Asimismo, JP Morgan Chase tiene el monopolio de los programas de estampillas para la alimentación en los Estados Unidos. ¿No? Dijeron, chuta, ¿cómo? Peseteando, siendo tan grandotote y peseteando. No, pues. Pero sí, fíjense, después de todo eso, se vieron obligados a declarar pérdidas el año pasado. Premio Nobel, de todo. Se requiere harto talento para hacer eso.
¿Cómo haces? Con liquidez a la vena de todos los miles de millones de dólares que quieran, ayudas estatales, póngame el balance como usted quiera, y tiene que declarar pérdidas. Y bueno, lo que se supone que son las empresas, a diferencia de los grandes bancos, de los monopolios bancarios, hay los monopolios industriales. Entonces, ¿cuáles serían los monopolios industriales en los Estados Unidos que ustedes se imaginan? Las computadoras, IBM, ¿qué más? Software, ¿cuál más? Qué bestia, qué jóvenes que son ustedes. ¿No han oído hablar de los automóviles gringos? Me dan todo así lo último. Bueno, resulta... Miren, en el anterior paradigma, el eje del liderazgo industrial de los Estados Unidos era la industria automotriz, la industria eléctrica, ¿no? Pero si ustedes se ponen a chequear General Motors, el 93% de los ingresos no vienen de la venta, de la fabricación de automóviles, sino de la comercialización y de las finanzas. Y General Electric, la invención o el producto de las inversiones de Thomas Alva Edison, ¿cómo se llama ahora? GE Capital. Así que hay un proceso de transnacionalización de las finanzas y de financiarización de las transnacionales en las que ya todos están involucrados, todos en la cúspide del poder están involucrados en la misma onda. Entonces, cuando hablamos de esos monopolios que en algún momento, ¿no es cierto?, eran parte del proceso de innovación tecnológica, ahora yo diría que ni siquiera en el norte. Y aquí en el Ecuador, nunca. O sea, los monopolios llegaron para a codazo limpio ser los únicos. Ellos son los responsables del nivel de atraso del país, del bajo nivel de competencia en el país, sin duda. Pero si ya estoy yo cómodo en el asunto, yo gano vía precios y no vía cantidades. O sea, ahí para eso sí nos sirven los libros de texto. Este modelito sí lo conocen ustedes, ¿no? No, pues así. Esta es la demanda, estos son los costos, el ingreso marginal, ¿no es cierto? Entonces, todo esto son las ganancias. Este es el precio, el nivel de precios, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿no es cierto? Se supone que competencia perfecta tendrías una cosa así, ¿ah? Sería el precio. Esto, en términos generales, para algo sirve este precio de competencia y la cantidad de competencia. Entonces, miren, si es que se produce esto en lugar de esto, ¿qué pasa con el empleo? Hay lo que la CEPAL llama la insuficiencia dinámica del capital, ¿no? Siempre hay un problema de desempleo, hay un desempleo crónico en nuestros países. ¿Y qué pasa con los insumos, con las relaciones proveedor-cliente? Si es que en lugar de comprar esto, compramos solo esto. No solamente que hay menos, entonces hay menos producción, sino que además, en general, me compro a mí mismo. ¿Y qué pasa con la inflación? ¿Y qué pasa con la pobreza? Entonces, ahí tengo un paper. ¿Les gustan las matemáticas? Ah, sí les gusta. Hay un paper en tendencias del CORDES de hace unos 10 años. Ahí hay una muestra que, utilizando este modelito sencillo, relaciona eso con el grado de pobreza y ubica cómo mientras la estrategia está orientada al ganar vía precios antes que vía cantidades, hay un efecto mayor sobre la pobreza, y mientras mayor es el número de pobres, se refuerza la tendencia a ganar vía precios antes que vía cantidades. O sea, la lógica central es, si es que yo tengo un mercado reducido, o sea, aquí de los 15 millones de ecuatorianos, ¿cuáles son verdaderamente mercado relevante? ¿Ustedes han hecho estudio de mercado, algo de marketing, alguna cosa? ¿No? Bueno, cuando se metan en eso van a dar cuenta que de los 15 millones de ecuatorianos del mercado relevante somos una minoría. Nosotros somos los privilegiados, somos parte del 1% que importa en el país, o que importaba hasta hace poco. Entonces resulta ser que cuando el mercado es estrecho,
cualquier problema que haya, cualquier reducción de la capacidad de compra, es preferible aumentar todavía el precio. En cambio, en los Estados Unidos es al revés. En los países desarrollados todavía es al revés. Ahorita con las políticas de austeridad puede ser que eso cambie, pero hasta ahorita, ¿cuál es la lógica de las grandes empresas? Las tarjetas, los descuentos, pues. Ganar porción de mercado. Bajar los precios y ganar porción de mercado. Sí nos damos cuenta de la gran diferencia, ¿no? Entonces, tus preguntas son muy importantes y ameritarían un seminario completo, pero me parece que podríamos empezar a ubicar claves en estos dos puntos. Primero, el hecho de que en el tiempo las cosas cambian. Entonces, los monopolios de hace 100 años no son los mismos monopolios de ahora, y ahí entraríamos con otros factores importantísimos, que es el tipo de acumulación de capital. Uno es el capital inclusive monopolista productivo y otro es el capital monopolista financiero. Y las lógicas no solamente internas, micro, sino societales cambian totalmente. Para el capital monopolista productivo, ¿cuál es el eje fundamental? ¿Qué es lo que busca en la sociedad? Producir más para invertir y producir más, ¿no? Pero te falla un pequeño detalle, que lo tenemos en las narices y nos falla a todos los economistas y a los políticos y lastimosamente a los propios empresarios. Un pequeño detalle, una verdad de perogrullo. Eso sí, fílmeme. A ver, foto. Foto para la frase célebre. No se puede, señores empresarios, no se puede hacer negocios si no se tiene mercados. Estamos en el medio de una crisis, para que ustedes ubiquen lo que estoy queriendo decir. Estamos en el medio de una crisis estructural global de sobreproducción. Y con los BRICS y sobre todo con China y la India, esa crisis de sobreproducción de Occidente se ha duplicado. O sea, la capacidad productiva ahora es el doble de lo que era hace 10 años. ¿Y los mercados? Pierde los mercados. Pero no solamente están cayendo. ¿Cuál es la solución a la crisis que ellos están dando? A ver, atentos a esta línea de explicación. Restringir la demanda. Austeridad, exacto. Restringir la demanda. Tenemos una crisis de sobreproducción, o sea que nos faltan mercados, y la respuesta que estamos dando es restringir la demanda, políticas de ajuste, de austeridad, reducción del salario real, sea directo o sea indirecto a través del desmantelamiento del estado de bienestar. A ver, ¿dónde está la pelotita? ¿No nos perdimos en algún momento de la conversación? ¿No necesitaban más mercados y ellos son los que están reduciendo el mercado? Ahí viene, porque la diferencia, quienes tienen el poder ahora realmente son los capitales financieros especulativos y no el capital monopólico productivo. ¿Y a ellos qué les interesa? Que la gente se endeude más, los estados se endeuden más, producir, que la gente se endeude para pagar la deuda, como nos tuvieron en América Latina durante 30 y pico de años. Y no asumir pérdidas. O las guerras. Una guerra es un negociazo, pues. Se financia a todos, se les presta a todos los sectores, moros y cristianos. Y si es que hay, no sé, pues ortodoxos, y si es que hay drusos, y si es que hay varias fracciones, mejor. Mientras más, the more the merrier. Entonces, mientras más tengamos, mejor. Financiamos a todos, nosotros mismos les vendemos las armas, dejamos que se contramaten, destruyan el país y después nos hacemos cargo de los contratos de reconstrucción. ¿Estoy inventándome algún cuento o les suena familiar el tema? Entonces a ellos a los que les interesa la desestabilización política, a ellos a los que les interesa la desestabilización económica, a ellos a los que les interesa que hayan políticas de austeridad. Es más, dentro del capital financiero monopolista, para que ustedes vean lo importante que es, cuando hablamos de cuáles son los más malos, ¿no? Dentro del capital financiero monopolista, hay un capital financiero que está directamente vinculado a la producción, con el capital monopolista productivo. En muchos casos son ellos mismos los dueños del capital productivo monopolista. Pero la suerte del capital financiero monopolista que presta al capital productivo monopolista depende del capital productivo monopolista. Si no, ¿quién le paga? ¿No es cierto?
Entonces ahí las cosas empiezan a aclararse. No es ni siquiera todo el capital productivo, todo el capital financiero monopolista. Es el capital financiero monopolista dedicado a la especulación, dedicado a la deuda pública, dedicado a los derivados financieros, dedicados a la especulación con la LIBOR, dedicados a la especulación con el precio del petróleo, con el precio de los alimentos. Así se muera la gente, los que financian a las guerras, etc., etc., etc. ¿No les queda claro la cosa? Yo lo que le estoy proponiendo es una línea de investigación, una línea de explicación que de pronto está yendo mucho más allá de lo que dicen los libros de texto. Pero de pronto lo que nos dicen los periódicos no tiene sentido y el rato que nos ponemos a ver por este otro lado las cosas empiezan a cobrar sentido. Detrás de los discursos, detrás de los eufemismos, de pronto hay otro tipo de ciencia económica que en realidad nos permite abrir las puertas al verdadero conocimiento. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, regresamos al punto. A ver, primero, tu pregunta estuvo demasiado buena. Entonces, aquí tienes varias partes, ¿no? Uno es que el capital produce monopolios. No sé si el capital dependa de los monopolios. Eventualmente, mira lo que está pasando ahorita, yo te diría, no han sido ni los comunistas ni los anarquistas los que han destruido la propiedad privada, es el capital financiero monopólico especulativo el que ha destruido la propiedad privada. Porque si el Producto Interno Bruto Mundial, o sea, el tamaño real de la torta, son 69 billones de dólares, y solo el JP Morgan Chase tiene 93 en derivados financieros, no alcanza. O a ustedes sí les alcanza como matemáticas modernas, ¿no? ¿Cómo hacen que les alcance eso? No hay estadísticas exhaustivas, pero más o menos la idea es, en derivados financieros hay alrededor de 1.500 millones de millones, y el producto, bueno, a ver, la deuda normal, o sea, la deuda que es la preocupación central de los macroeconomistas, incluye la deuda de los estados, la deuda de las empresas, la deuda de los hogares, suma alrededor de 215 billones. Y ahí estamos con un problema de insolvencia. El tamaño del activo productivo subyacente, 69, las deudas normales, o sea, las que sí constan en el balance, las que sí se basan en el principio de propiedad privada, están en alrededor de 215, 220 billones de dólares. Las deudas de nuevo tipo, las que han aparecido en los últimos 15, 20 años, o las que han despegado en los 15 o 20 últimos años, 15 años, los derivados financieros son 1.500 millones de millones. ¿Ustedes sí han jugado a lo de las sillas musicales? O mejor dicho, ¿alguien les ha contado que ustedes han jugado a las sillas musicales? Porque ustedes no han estado no se acuerdan muy bien de que han jugado. ¿Sí? Bueno, entonces estamos hablando de que hay 150 bailarines y solo 7 sillas. Imagínense lo que va a pasar el rato que pare la música. Entonces, no sé si es que el capitalismo necesita los monopolios. El capitalismo produce los monopolios, pero a la final se están suicidando, ¿no? Porque además estamos hablando, esto que les hablaba del HSBC, el año anterior les trincaron en tráfico de drogas, igual que Wachovia. Y JP Morgan Chase, Bank of America y las más importantes instituciones ligadas al fraude hipotecario, a la manipulación de la tasa LIBOR, del precio de los alimentos con el que se murió millones de gentes en África, los precios de las medicinas, la gripe, ¿se acuerdan la gripe porcina? La manipulación del precio del petróleo. Todo eso están involucrados y no les hacen nada. Miren, están violando. Los más importantes bancos ligados a los más importantes políticos del mundo están violando las leyes que ellos redactaron y nos impusieron hace solo 10 años. Porque si ya dijeran, bueno, pues es una ley de hace 200 años ya, ¿no? Pero fue hace 10 años. O sea, en los Estados Unidos fue el golpe de estado de la señorita Mónica Lewinsky. No saben quién era Mónica Lewinsky tampoco, ¿no? Y ya saben lo que hizo. Sí saben. El golpe de estado, quiero decir. Le dio un golpe de estado al señor Clinton y entonces les obligaron a cambiar, en la situación incómoda en la que parece que estaba este pobre hombre, le obligaron a cambiar las leyes financieras.
Y botó al tacho de basura la ley Glass-Steagall que lo había puesto el señor Roosevelt en los años 30 y que habían permitido 30 años de estabilidad, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Entonces estamos hablando del 99, 2000, 2001. Y esas leyes ya le están violando ahorita. Que las redactaron ellos mismos. Y eso en todas partes del mundo. En Inglaterra es, pero en todo lado. Los bancos más importantes ligados a la aristocracia de más alta alcurnia, incluyendo la propia corona británica, Lloyds, Barclays, HSBC, pero también Riggs, también Coutts, o quebrados y trincados en el lavado de activos. Lean, métanse al internet, no me crean nada de lo que les digo. Entonces, yo diría, tratando de responder tu pregunta, yo creo que valdría la pena que ustedes, a mí no solamente no me crean, sino que no pretendan que yo dé respuesta a las cosas, sino más bien es una pregunta tan precisa que podría ser objeto de sus discusiones después. Pero yo lo que diría es, mira, el capitalismo produce los monopolios, inevitablemente. No sé si necesita de los monopolios, pero no sé si puede evitarlos. Pero si yo los produzco, no los puedo eliminar. No es que digo, chévere, ya tengo los monopolios ahí, chao. Verás, ustedes sí conocen la escuela austríaca de von Hayek, von Mises. Bueno, muchos de ustedes deben estar además atraídos, ahora está de moda eso, ¿no? Los libertarios, del anarcocapitalismo. Mira, ellos tienen la pretensión de que es posible regresar a un capitalismo sin monopolios. ¿Creen ustedes que es posible regresar a un? O sea, es como decirle al señor de JP Morgan Chase, vea, señor, ya, deje de ser monopolista, deje de ser millonario. Déjese de notas, vea lo que nos está haciendo. ¿Qué creen que les va a decir? Verán, hay un estudio de una firma, de una consultora suiza, yo les puedo pasar, la otra vez te dejé ese estudio. De una base de datos de 37 millones de corporaciones de todos los países del mundo, se ponen a hacer las conexiones de propiedad, o sea, los accionistas de unas de otras, las triangulaciones, las piramidaciones, todo eso de ahí, y terminan demostrando que 147 corporaciones controlan el 40% del PIB mundial. Acaba de salir un estudio de Naciones Unidas que muestra que 285 empresas, 285 corporaciones controlan el 70% del comercio mundial. O sea, no estamos hablando así de que son millones de monopolios. Son poquísimos. Sí. Pero, por ejemplo, ya remitiéndonos a un caso particular. Perdón, no te oigo. Remitiéndonos ya a un caso particular y más pequeño en todo caso. ¿Cuál es el trato que ustedes dan a las empresas de Novoa, por ejemplo? ¿Es de conocimiento de todos? Un trato muy cordial a todo el mundo. Somos bien caballerosos nosotros. ¿Qué hacen por eso? No pueden desplazar y decirle. Ya ven, ya se están dando cuenta de en qué dilemas nos hallamos nosotros. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta que estamos dando? Miren, la respuesta que estamos dando es que, primero, sería una pesadilla el pretender que sea la superintendencia el que nos dé resolviendo todos los contratos, todas las transacciones cotidianamente en todos los rincones del país. O sea, es esa visión paternalista en la que la superintendencia está ahí para acabar con todos los problemas y resolverme el mundo. Es una visión estadocéntrica, es una visión paternalista, además una visión punitiva. Entonces, yo tendría que entrar aquí como Jesús en el templo, ¿no es cierto? ¿Acordarás en qué hizo Jesús en el templo? ¿Sí saben lo que hizo Jesús en el templo? ¿A todos los? No. ¿Cuáles comerciantes? Esa es la traducción mala al español. A los comerciantes de Kushki. No era cualquier comerciante. Porque los sacerdotes eran tan comprensivos que porque no permitían que se utilice la efigie del emperador, que también era Dios, entonces era un sacrilegio. Entonces permitían que los banqueros tengan sus bancos me refiero de madera, en el templo, para que a la gente que iba a comprar
los animales que iban a sacrificar en el templo puedan utilizar moneda permitida en el templo, que no era la moneda romana, entonces era una moneda que solamente servía para dentro del templo. Entonces es a esos a los que les manda Jesús a correazo limpio, ¿no? A correazo además, limpio. Y bueno, no duró mucho, ¿no? De ahí al domingo, al jueves siguiente ya lo cogieron preso, ¿no? Entonces, parte del problema es ese, ¿no? ¿Cómo hacemos en un país chiquito como el que tenemos, en el que tenemos monopolios en todo lado, en el que tenemos poquísimo aparato productivo? ¿Cómo hacemos para actuar en contra de los abusos de los monopolios? Entonces, primero, antes de que me olvide, primerito, la ley pionera, hay leyes anteriores, pero la ley más importante en este plano es la ley Sherman en los Estados Unidos de 1890, y la ley Clayton que le sigue en 1914, que esa ley en los Estados Unidos sí permite partir un monopolio. Se partió la Standard Oil, se partió la Bell, la telefónica, ¿no? Y sacaron distintas compañías filiales. Ahora, siempre hay testaferros, ¿no? Verán aquí en el Ecuador, ¿no? Si saben ustedes de la ley esa que obliga a que para luchar en contra de los monopolios, una de las cosas que se ha hecho es decir, a ver, no se puede tener el monopolio en los medios de comunicación y los bancos, porque en la crisis anterior los medios de comunicación de los bancos, ¿no es cierto? Canal 10 con los Isaías, Filambanco, nos comían el cuento de que los bancos estaban muy bien y la gente perdió el santo y la limosna, ¿no es cierto? Pero siempre hay como poner a un testaferro, ¿no es cierto? Le doy un préstamo poco complicado y le tengo en mi bolsillo todo el tiempo, ¿sí? Pobre de vos que no me pagues el préstamo. Entonces, eso se hace en otras partes. Pero ¿y aquí qué más se puede hacer? Oigo sugerencias. En el caso de la ley ecuatoriana no tenemos la posibilidad de partir los monopolios. Diferenciamos entre lo que es estructura, el hecho de que existen ahí los monopolios, de lo que es comportamiento, los abusos de los monopolios. ¿Sí? Yo pienso que el problema grande con la bananera Novoa no sea que sea un monopolio, sino es cómo maneja con el SRI todos los impuestos que le debe. Entonces tal vez donde debe atacar es ahí, o sea, que pague lo que debe al Estado. Bueno, sin comentarios. Unos amigos, las autoridades, por cierto, ustedes tienen más de 160 horas de grabación en la página web nuestra de los 8 talleres internacionales y otras más de algunos talleres internos que hemos hecho. Entonces, en el primer taller internacional, que por cierto lo hicimos el 15 de noviembre, en homenaje a la masacre de los trabajadores de Guayaquil, porque nosotros creemos que somos parte de la misma tradición de lucha antioligárquica y antiimperialista. Vinieron las autoridades argentinas y nos contaron, ¿has oído hablar de los oligopsonios? ¿O de los monopsonios? Bueno, entonces ahí nos contaron, yo no puedo decir con nombres y apellidos, así es que ustedes pueden dar nombres, yo no, que en Argentina, no acá, los supermercados les decían a los proveedores, cuidadito, pobre de vos que le vendas a la competencia. Yo tengo amigos diputados, tengo amigos jueces, tengo amigos comisarios, tengo amigos ministros, tengo amigos en los medios de comunicación y mejor cámbiate de país si es que quieres venderle a la competencia. Es que tienes que aguantar que te pague tarde, mal y nunca, y tienes que darme además una parte de la mercancía gratis para yo poder hacer las promociones, y eso de acuerdo a cómo me des, cómo me trates, te pongo en percha importante, o si no te pongo ahí en la esquinita cerca del baño. ¿No les suena familiar? ¿Sí conocen cuál es el efecto de los oligopsonios con respecto a los productores? Bueno, eso ya tenemos que ir. ¿Ah? ¿Perdón? Financiación. Sí. O sea, aparte de, no, si reduzco la ganancia no van a producir. No, y a veces, mira, en algunos casos, cuando el productor, aquí además es la otra cosa, no es cierto que todos somos capitalistas, eso es o sea, el señor Joseph Hanna antes de morirse cuenta cómo se le acercaron unos del
del Departamento de Estado de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y le dijeron, vea, ahorita que estamos en plena Guerra Fría, sí valdría la pena que muestre cómo el capitalismo ha existido siempre, si es que ¿por qué no hace los picapiedras? Bueno, estoy exagerando, pero algo así le habían dicho. Entonces solamente en los picapiedras aparece pues, que tienes el capitalismo de la edad de piedra. O sea, la mayoría de relaciones que tenemos ni siquiera son de mercado, no se diga capitalistas. Y no toda relación de mercado es capitalista. Miren, solamente para un paréntesis, ¿no? A ver, históricamente, ¿por qué se produce, no sé, pues pan o papa? Por necesidad. ¿Por qué? Porque tienes hambre, ¿no es cierto? Entonces, ya es todo un descubrimiento el hecho de haber domesticado la papa. Son hace 8.000, 9.000 años que se descubrió, antes de Cristo, ¿no? Que se descubrió la papa. Entonces son 10.000 años, digan ustedes, atrás que se descubrió la papa. Pero la sociedad se complejiza y en algún momento de su desarrollo no se produce papa porque se tenga hambre, sino porque hay un mercado. Pues. Si no hay un mercado, no produces papa. Es decir, puede ser que la gente se esté muriendo de hambre, pero si no hay mercado, con el kushki para comprar la papa, no se produce papa. Es la economía de mercado. Pero el desarrollo del mercado también requiere su tiempo y en algún momento hay una nueva lógica. No solamente se requiere que haya plata para comprar, no solamente se requiere que haya un mercado para comprar la papa, sino que ese mercado genere una ganancia. Eso es nuevo. O sea, una cosa es que uno venda tas con tas y otra cosa es que uno venda con ganancia. Eso es el capital. Y el capital monopolista además exige que no solamente que haya un mercado para comprar la papa y no solamente que ese mercado pueda generar una ganancia, sino que esa ganancia sea altísima. Porque es un mercado monopolista. Y con la dictadura mundial del capital financiero y especulativo, además, no solamente que se tiene que generar ganancias altísimas, sino que además de esas ganancias altísimas tienen que darse después de pagar tasas de interés altísimos, en plazos cortísimos. Sí nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, la lógica original, la lógica de la reproducción de la vida, la lógica de la vida en general, es que uno produce porque tiene una necesidad. La lógica del mercado es, yo produzco porque tengo un mercado. La lógica del capital es, yo produzco porque ese mercado me da una ganancia. La lógica del capital monopolista es, yo produzco porque esa ganancia está a la altura de mi rango. La lógica del capital financiero especulativo mundial, de la dictadura que controla ahora el mundo, porque ahora somos 7.000 millones de seres humanos que no nos escapamos a esa dinámica, es que además esas altas tasas de ganancia se den después de pagar altas tasas de interés en plazos cortísimos. Excepto en estos periodos de crisis en las que el norte las tasas de interés para los ricos, no para la gente pobre, está en 0%. Si usted es migrante en los Estados Unidos, vaya a ver si le dan un préstamo al 0%. No sé si me doy a entender. Entonces hay una lógica totalmente distinta que lastimosamente, no sé si se han dado cuenta, jamás aparece en los libros de texto. No. Vean ustedes si en el libro de microeconomía aparece la palabra ganancia en algún lado. Ni beneficio. No aparecen beneficios. El empresario, de acuerdo a la microeconomía, tiene tas con tas. La ganancia en los libros de micro es la tasa de interés. Pero ahí tenemos una contradicción. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez proyectos? ¿Ha calculado la tasa interna de retorno? ¿Alguno de ustedes tiene alguna empresa o su papá tiene una empresa, alguna familia? ¿No? Bueno, cuando uno tiene una empresa, hace la tasa interna de retorno, proyecta los ingresos futuros y los costos futuros y contrasta con la tasa de interés que le toca pagar. La tasa de interés es un costo. Y la diferencia es la que le motiva a uno a meterse o no al negocio.
Pero en los libros de texto desapareció la ganancia. Quien descubre el motorcito, que el motorcito de la acumulación capitalista es la ganancia, es Adam Smith. Y después lo sigue Ricardo. Pero como a partir de Ricardo empiezan a aparecer, a decir, mira, si es que la ganancia va por acá y el origen de la riqueza es el trabajo de la gente, ¿por qué los trabajadores son pobres? Eliminaron a Ricardo y a todos sus seguidores, incluyendo a Marx, ¿no es cierto?, de los pensums de historia del pensamiento económico, de los pensums de economía en todas las partes del mundo, y se inventaron la economía neoclásica que dice que no existe ganancia, porque es peligroso. Si ustedes hablan de ganancia, segurito que son comunistas. No se puede ir con los ingenieros, con los especialistas en ciencias duras en cada uno de los temas. Hemos hablado de las tecnologías de información y la comunicación, hemos hablado del tema de las aerolíneas, y vamos a hablar mañana del tema de la energía. Vemos hacia dónde, cómo se mueve la ciencia y la tecnología en cada uno de los sectores a nivel mundial, y ahí empezamos a detectar cuáles son los obstáculos, cuáles son los comportamientos que impiden que nuestro país acceda a esa dinámica. Y en torno a eso empezamos a plantear recomendaciones, invitando a las propias empresas. Estamos creando toda una serie de mecanismos diciéndoles, vea, aquí está la ley. Usted tenía que haber cumplido la ley desde el 2005, había la normativa andina, y desde el 2011 había la ley. Y el desconocimiento de la ley no exime de culpa, ¿no es cierto? Así dicen los abogados. Así es. Así es que cambie por las buenas. Si no, la ley nos dice que tenemos el chance de multarle hasta con el 12% de sus ingresos brutos. Entonces, nosotros estamos viendo por todo el país, por todas las universidades, incluyendo esta, y es una lástima que no hayamos tenido respuesta de las autoridades acá, porque estamos planteando para lo mismo que tengamos una alianza estratégica con las universidades de todo el país, para que este debate desde el principio esté instalado, institucionalizado a nivel de la academia, con todas las dificultades de la academia. Para que esto no sea convertido en un instrumento de persecuciones políticas, de retaliaciones entre empresas, de celos familiares. Ustedes saben, ¿no es cierto?, de estos herederos que inclusive asaltaron el consulado de Ecuador en Nueva York por el testamento del papá, ¿no? Mire, entonces imagínense lo que pueden convertir a la superintendencia y a la ley. Entonces queremos desde el principio poner a nivel de las universidades. Y tenemos, primero que nosotros y estos casi 50 agentes expertos de talla internacional que han estado en estos talleres, tienen la generosidad de ponerse a las órdenes de ustedes que quieren hacer las tesis sobre temas que nos ayuden a documentar los abusos y a encontrar técnicamente soluciones a los problemas. Además, a los que pasen un examen, ustedes pueden encontrar las bases del examen, ya tomamos una prueba a fines de enero, tenemos 200 becas. Les pagan 6 meses con $318 mensuales y contrafactura el software, la bibliografía que necesiten, el pago de laboratorios, o podríamos hacer inclusive el levantamiento de una encuesta. Hasta $5,000 alcanza. Y vamos a les preparamos nosotros en el tema de cómo se diseña una muestra aleatoria, estratificada, muy sofisticada, para que realmente sirva su tesis, y luego cómo se levanta la boleta, cómo se hace la inferencia estadística, de manera que su tesis sirva y que ustedes, independientemente de que los reclutemos eventualmente nosotros o alguien más en el campo de regulación antimonopólica, ustedes ya con eso pueden dedicarse, no sé, pues a la consultoría política, al marketing, a la introducción de nuevos productos, en fin, ya sabiendo manejar una encuesta estadísticamente diseñada, yo creo que podrían hacer esas cosas. Entonces hay 200 becas. Tenemos el próximo examen es a finales de mayo, y ustedes pueden dar sin costo y sin ninguna penalización las veces que quieran el examen. A los profesores que se involucren como directores de tesis o como investigadores, porque también estamos financiando líneas de investigación en estos temas, no solo de economía, de derecho, sino también de cuestiones informáticas, de cuestiones financieras, de cuestiones contables, de cuestiones de ingeniería, como las que estamos viendo ahorita. Tenemos 20 becas para hacer el PhD en el exterior, los 4 años completos. Estamos consiguiendo 25 becas adicionales específicamente en derecho de la competencia. Tenemos el programa de primer empleo, pueden venir a hacer las pasantías con nosotros. Tenemos el programa de Prometeo,
Es decir, podemos hacer cosas bien chéveres. Si ustedes quieren esforzarse, superarse, responsabilizarse y contribuir a que el país cambie, es la oportunidad. Y contribuir a que el esfuerzo que estamos haciendo nazca bien y crezca bien. Poder cultivar institucionalmente para evitar ningún tipo de excesos o abusos, las puertas están abiertas. Bueno, espero que les haya dejado, no con respuestas, sino con inquietudes. Y espero que se pasen toda la noche googleando todo lo que les acabo de decir. Ojalá podamos vernos y trabajar juntos, compañeros. Muchas gracias. Ya nos vemos.